The following is distributed by the Berean Call. La inmolación de los mártires marianos es un acto que la Iglesia de Roma jamás ha repudiado. Nunca se ha arrepentido de la forma en que trató a los valdenses y a los albigenses, de los asesinatos en masa de la Inquisición española, de haber quemado a los reformadores ingleses. Debemos tomar en cuenta ese hecho y permitir que se grabe en nuestras mentes. Roma nunca cambia. Obispo anglicano J. C. Ryle, 1885. La Iglesia Católica Romana es una falsificación de la peor y más diabólica clase, una forma del anticristo que se debe rechazar y denunciar. D. Martin Lloyd Jones. No conozco a nadie más dedicado que los católicos a las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo. W. A. Criswell, expresidente de la Convención Bautista del Sur I. Me he dado cuenta de que mis creencias son esencialmente las mismas que las de los católicos romanos ortodoxos. Billy Graham. Capítulo 25. La traición contra la Reforma. Entre los evangélicos de hoy, cada vez se acepta y fomenta más una opinión benigna acerca del romanismo, la que contradice las convicciones que los protestantes han sostenido por más de 400 años. La Reforma, si aún la recuerdan, se define como la separación innecesaria de una iglesia que era bíblica y evangélica. Las declaraciones de varios evangélicos contemporáneos contradicen la fe y las convicciones de millones de mártires, quienes prefirieron morir antes que aceptar la transubstanciación, el purgatorio, las indulgencias, la adoración de santos y el resto del evangelio falso y perjudicial de Roma, basado en ritos y obras. Si el catolicismo apoya sólidamente, empiezo de la cita, las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo, terminación de la cita, entonces, ¿por qué fue necesaria la Reforma? Si es correcto el punto de vista de muchos evangélicos de hoy, entonces los millones de cristianos que Roma condenó a muerte a lo largo de los siglos no murieron por su fe, sino por un malentendido semántico. ¡Qué trágico! Si las doctrinas evangélicas y católicas son esencialmente las mismas, entonces la Reforma se basó en un error increíble que recién se ha reconocido ahora, después de más de 4 siglos. Pero, si no fue así, y si en el tiempo de la Reforma realmente hubo diferencias claras y vitales entre la interpretación católica y la protestante sobre doctrinas esenciales, ¿por qué ya no existen hoy? ¿Acaso ha cambiado el catolicismo? Hemos visto que los dogmas del catolicismo romano, que los mártires nunca aceptaron, no han cambiado. Y no todos los evangélicos han optado por un evangelio diferente al de la salvación por gracia mediante la fe sola, como predicaron los reformadores. Por cierto, hombres como Billy Graham y W. A. Criswell, con sus largos años de servicio a Cristo y habiendo ganado miles de almas para Él, han demostrado
que no comprometerían a sabiendas el Evangelio de la gracia de Dios mediante Jesucristo. Por tanto, es difícil entender por qué ellos y otros líderes evangélicos profesan tener la misma fe que el catolicismo romano, lo que hubiera sido inconcebible para las generaciones pasadas de protestantes. Uno de los propósitos principales de este libro es disipar las ideas erróneas acerca del catolicismo. Roma cubre hábilmente sus intenciones con dulces palabras y oculta su verdadero carácter tras hermoso arte y conmovedoras manifestaciones de piedad. Gran parte de lo que hemos revelado hasta ahora, aún la verdad que explica sucesos actuales como la guerra en Yugoslavia, la promiscuidad sexual generalizada de los sacerdotes y las decenas de miles de anulaciones de matrimonios, probablemente haya asombrado y quizá ofendido a muchos lectores. Esto se debe a que, gracias al dominio de Roma entre los medios de comunicación, proyecta una imagen que hace que la verdad sea difícil de creer. Habiendo unido sus fuerzas en la acción política y social, ¿por qué no habrían de unirse también católicos y protestantes para evangelizar al mundo? Por lo menos, aceptan los mismos credos y muchos de los mismos valores morales. Cualesquiera que sean las pequeñas diferencias en doctrina, no pueden ser tan importantes y no se debe permitir que separen a los cristianos. Así piensan muchos líderes evangélicos, y puesto que sus seguidores creen las mismas ideas erróneas, aceptan gustosamente esa opinión. La historia olvidada y la verdad oculta. La Reforma sucedió hace tanto tiempo que se han olvidado los puntos de controversia. Necesitamos recordar los hechos, no importa cuán desagradables sean, a fin de disipar los conceptos erróneos en los que se basa el nuevo ecumenismo y que éste promueve. La mayoría de los protestantes tienen solo una vaga idea de lo que hace tiempo causó las protestas y menos aún comprende su significación actual. Hasta un evangelista tan leal como Billy Graham, como muchos otros líderes evangélicos, parece haber sido persuadido por la nueva actitud de Roma. Después de haber visitado 3 veces al Papa Juan Pablo II y aparentemente en base a lo que el Papa le ha explicado, Graham lo llama, empiezo de la cita, el más grande evangelista del mundo. Terminación de la cita. Y dice que cualesquiera que sean las diferencias en sus teologías, empiezo de la cita, no son importantes en lo que concierne a la salvación personal. Terminación de la cita. Al examinar las enseñanzas oficiales de Roma, respecto a las cuales muchos evangélicos están mal informados, es evidente que el Papa no ha sido honesto con Graham. Muchos evangélicos ansían tanto trabajar con los católicos que, sin verificar los hechos por sí mismos, aceptan la versión que Roma presenta de la historia, adaptada a su favor. Piensan, empiezo de la cita, las declaraciones de Roma en cuanto a la paz, el amor y la hermandad en Cristo deben ser sinceras. Por tanto,
Perdonemos y olvidemos el pasado. Terminación de la cita. Aún organizaciones y líderes evangélicos bien intencionados a veces han pasado por alto los hechos para no ofender a los católicos a quienes esperan evangelizar. Wilson Ewan nos da un ejemplo clásico. Empiezo de la cita. La BGEA, siglas en inglés de la Asociación Evangelística de Billy Graham, adquirió los derechos de publicación para una edición especial del clásico comentario bíblico de Henry H. Hawley, titulado Pocket Bible Handbook, Manual Bíblico de Bolsillo. Este describía el martirio de millones por parte de Roma. En su edición de la Cruzada Billy Graham de 1962, la Asociación Graham eliminó todas esas páginas. Terminación de la cita. También se eliminaron esas secciones en las ediciones especiales para las cruzadas de 1964 y 1969. Como resultado, se impidió que los lectores conocieran docenas de páginas con importantes hechos históricos. Esas páginas relataban la maldad de algunos de los papas, así como la persecución y matanza de cristianos que Roma llevó a cabo por siglos, aún antes de la Reforma. El siguiente es un ejemplo de los hechos cuidadosamente presentados por Hawley y que todavía se encuentran en las copias que se venden ahora en las librerías, pero que se eliminaron de las ediciones especiales para las cruzadas. Empiezo de la cita. Los albigenses predicaron contra las inmoralidades del sacerdocio católico, los peregrinajes, la adoración a los santos e imágenes. Se opusieron a las declaraciones de la Iglesia de Roma. Hicieron buen uso de la Biblia. Para 1167 posiblemente abarcaban la mayoría de la población del sur de Francia. En 1208, el Papa Inocencio III ordenó una cruzada. Luego siguió una sangrienta guerra de exterminación que casi no tiene paralelo en la historia. Un pueblo tras otro fue atacado a espada, asesinando a los habitantes sin distinción de edad o sexo. En un período de 100 años, los albigenses fueron totalmente eliminados. 2 siglos después, entre 1540 y 1570, por lo menos 900,000 protestantes fueron asesinados en la guerra del Papa para exterminar a los valdenses. Imagínese a monjes y sacerdotes que, con despiadada crueldad y brutalidad inhumana, dirigían el trabajo de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes, y lo hacían en el nombre de Cristo, por orden directa del vicario de Cristo. En la noche del 24 de agosto de 1572, 70,000 hugonotes, incluyendo a la mayoría de sus líderes, fueron asesinados en la masacre de San Bartolomé. Unos 200,000 más perecieron como mártires y 500,000 huyeron a países protestantes. Terminación de la cita. ¿Por qué fue necesaria la reforma?
Ya hemos mencionado que durante siglos antes de la Reforma existían congregaciones cristianas sencillas e independientes de la Iglesia Católica. Esos creyentes aborrecían las herejías e hipocresía de Roma y rehusaban honrar al Papa. Por esta razón, cientos de miles fueron perseguidos y sufrieron muertes horribles. Se organizaron cruzadas para exterminar a estos herejes, tal como se organizaron para echar a los judíos y musulmanes de la Tierra Santa. Recordemos que, en un día, el Papa Inocencio III masacró a 60,000 personas en la realización suprema de su papado. Por el testimonio de esos cristianos perseguidos y gracias a las Biblias que ellos distribuían, hombres como John Wycliffe, 1329 a 1384, John Huss, 1373 a 1415, y Johannes Geiler von Keysersberg, 1445 a 1510, creyeron en el Evangelio y comenzaron a predicarlo a sus amigos católicos. Multitudes creyeron y, aun en medio de las llamas, permanecieron fieles a su fe. Estos fueron los precursores de la Reforma. Aunque en el mundo occidental ahora la pena de muerte no puede imponerse legalmente contra los herejes, todavía es difícil ser evangélico en algunos lugares de Latinoamérica y en los sectores católicos de Europa. Allí se oculta la verdad, y es muy probable que el católico común nunca sea confrontado con el Evangelio bíblico durante toda su vida. Al visitar esos lugares, se ve el antagonismo de Roma contra el Evangelio y se comprende mejor cuál debe haber sido la situación en los tiempos de la Reforma. Hace unos años, al hablar con unas personas de España, les pregunté cómo había sido su vida como católicos romanos, qué creían y cómo se habían convertido en cristianos. Sus experiencias realmente causan tristeza. Iban a confesarse y a la misa, rezaban a las imágenes de María y de los santos, encendían velas, a menudo hacían la señal de la cruz y esperaban que la Iglesia de alguna forma los hiciera llegar al cielo. Solo podían confiar en que después que murieran, sus amigos y parientes continuaran pagando misas para sacarlos del purgatorio. Un hombre escuchó el Evangelio en un cementerio, a donde los católicos van en las festividades religiosas para rezar a los santos y a sus ancestros. Conociendo esta costumbre pagana, un pequeño grupo de evangélicos había ido allí para distribuir literatura. Otro joven conoció el Evangelio por un tratado que un amigo enojado había hecho pedazos y tirado al suelo. Este devoto católico estaba tan hambriento por la verdad que, haciendo un esfuerzo, unió los pedazos del tratado, lo leyó y creyó en Cristo como Salvador. Aún mucho tiempo después que la Reforma logró establecerse, a uno podía costarle la vida convertirse en cristiano en un país católico como España, Italia o en las extensas áreas de Europa
que siguieron siendo fanáticamente católicas. Puesto que hemos tratado de Europa en capítulos anteriores, ahora enfocaremos nuestra atención en Inglaterra para ver cómo llegó la Reforma a esa nación y cómo es deshonrada hoy. Inglaterra fue un caso singular. Con el tiempo, todo el país llegó a estar bajo control protestante. Por tanto, se convirtió en refugio para los que podían llegar allí. D. Antonio Gavin, un sacerdote católico español que huyó a Inglaterra después de convertirse en cristiano a principios del siglo XVIII, escribió, empiezo de la cita, «Cuando le plugo a Dios por su gracia vencer en mí los prejuicios a favor de esa iglesia corrupta en la cual me había criado, inmediatamente tuve que salir de España, donde todas las personas que no profesaban públicamente la religión católica eran condenadas a muerte». Terminación de la cita. Enrique el VIII, el nuevo Papa de Inglaterra. Aún antes del despertamiento espiritual de Martín Lutero, Inglaterra tuvo reformadores que llamaban a la hostia consagrada simplemente pan. Negaban que los sacerdotes tuvieran poder especial para absolver pecados, que los sacramentos fueran necesarios para la salvación, o que los peregrinajes, los santuarios sagrados y las oraciones por los muertos tuvieran valor alguno. Testificaban que el hombre puede ser salvo por la fe sola y que la Biblia, no la Iglesia, debe ser la única regla de fe. Por haberse desviado del catolicismo, muchos de estos herejes fueron condenados a las llamas aún antes que la Reforma comenzara en Alemania en 1517. En contraste con la vida santa de esos mártires, la corrupción del clero inglés y su iglesia era mucho más evidente para la gente común. Aún algunos líderes eclesiásticos hablaron contra la desenfrenada inmoralidad. En 1489, el arzobispo Morton denunció a los abades que, empiezo de la cita, vivían pública y continuamente con prostitutas y concubinas en sus abadías y acusó a los monjes por su vida de lujuria, peor aún, de profanar los lugares santos, aun los templos de Dios, por infames relaciones sexuales con monjas. Terminación de la cita. La Iglesia era odiada por su gran riqueza y los impuestos que habían empobrecido al pueblo. Para el año 1500, la Iglesia, que supuestamente tenía como objetivo el cielo, la mayor propietaria de terrenos en Europa, poseía casi la quinta parte de todas las propiedades en Inglaterra. Por tanto, la opinión popular favoreció a Enrique el VIII cuando éste confrontó al Papa respecto al divorcio de su esposa española. Siendo fiel católico, Enrique el VIII había sido honrado por el Papa con el título de Defensor de la Fe, que, por extraño que parezca, todavía retienen los monarcas protestantes de Inglaterra por su ferviente polémica Assertion of the Seven Sacraments against Martin Luther.
afirmación de los 7 sacramentos contra Martín Lutero. El rey quería la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, que era más joven, hermosa y ojalá más fértil. Roma había otorgado la anulación a la hermana de Enrique el VIII, Margarita, la reina de Escocia. Pero el Papa Clemente el VII, a quien el emperador Carlos V, sobrino de Catalina, mantenía cautivo y bajo presión, rehusó concederle a Enrique el VIII su deseo. Entonces, éste rompió relaciones con Roma y se declaró a sí mismo cabeza de la Iglesia Católica de Inglaterra. Apoyando al rey, la Cámara de los Comunes pronunció varias acusaciones válidas contra la jerarquía romana. Empiezo de la cita. Que el clero exigía pago para administrar los sacramentos, que los obispos otorgaban beneficios a ciertos jóvenes, sus hijos ilegítimos, llamándolos sus sobrinos, que las cortes episcopales explotaban con avaricia su derecho de imponer honorarios y multas, que dichas cortes arrestaban a personas y las enviaban a la cárcel sin declarar de qué se les acusaba, etc. El documento terminaba rogando al rey una reforma, de ninguna manera protestante, de estos males. Terminación de la cita. El Parlamento finalmente aprobó el Estatuto de Supremacía, 11 de noviembre de 1534, que, en efecto, colocó a Enrique el VIII, que aún era católico, en el lugar del Papa como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Irónicamente, los monarcas protestantes de Inglaterra todavía mantienen ese cargo. Will Durant escribió, empiezo de la cita, ahora Enrique era el único juez de lo que, en religión y política, debía creer el pueblo inglés, puesto que su teología era todavía católica en todo sentido, excepto en lo concerniente al poder papal, determinó perseguir imparcialmente a los protestantes que criticaran los dogmas católicos y a católicos que criticaran su supremacía eclesiástica. Las hogueras teológicas continuaron hasta el fin del reinado. Una envolvió a una joven, Anna Askew, quien se mantuvo firme en su herejía durante 5 horas de interrogación. Aquello que ustedes llaman su Dios, dijo ella en su juicio, es un pedazo de pan. Para comprobarlo, déjenlo en una caja por 3 meses y criará hongos. La torturaron casi hasta matarla para obtener los nombres de otros herejes. Ella permaneció en silencio en su agonía y, antes de morir, dijo que partía tan alegre como alguien que está yendo al cielo. Para quemar a los herejes protestantes, el obispo de Lincoln incluso ofreció, empiezo de la cita, una indulgencia de 40 días a buenos cristianos que llevaran leña para alimentar el fuego. Terminación de la cita. El liderazgo del Papa Real
de Inglaterra llegó a ser un reinado de terror. Los súbditos del rey Enrique nunca sabían si la próxima cabeza que rodaría sería católica o protestante. Los católicos, como los obispos John Fisher y Thomas More, fueron ejecutados por oponerse al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Más tarde, los protestantes también se opusieron a los monarcas protestantes por ocupar dicho cargo, pero ningún monarca protestante ejecutó a algún súbdito por esa razón. La preparación para un papel singular. El gobierno tiránico de Enrique preparó a Inglaterra para desempeñar un papel singular. De allí en adelante, la religión de Inglaterra sería la de su monarca. Cuando la reforma protestante finalmente llegó a Inglaterra, se convirtió en la religión de todo el país, convirtiendo a esa isla en un refugio para los que huían de la persecución católica. Los hugonotes, que escaparon de la Francia católica, donde los estaban masacrando, transformaron la industria inglesa y llevaron gran prosperidad. Los misioneros evangélicos enviados desde las costas de Inglaterra llevarían el evangelio a todos los rincones de la tierra. Durant resume bien lo que pasó. Empiezo de la cita. Enrique pensó reemplazar al Papa y a la vez mantener sin cambios la antigua fe, pero su exitoso desafío al Papa, la rápida dispersión de monjes y reliquias, las repetidas humillaciones al clero, la confiscación de propiedades de la Iglesia y la secularización del gobierno debilitaron de tal forma el prestigio y la autoridad eclesiásticos que dieron lugar a los cambios teológicos que siguieron en los reinados de Eduardo e Isabel. La eliminación del papado de los asuntos ingleses dejó al pueblo a la misericordia del Estado por un tiempo, pero a la larga los forzó a depender de sí mismos para controlar a sus líderes y declarar década tras década cierta medida de libertad. Tal vez Isabel y Shakespeare no habrían existido si Inglaterra no hubiera sido liberada por su peor y más poderoso rey. Terminación de la cita. Sin embargo, la preparación más importante para la reforma en Inglaterra se realizó mediante la divulgación de la Biblia. Aún durante el reinado de Enrique el VIII, desde Alemania, donde se imprimían, se introdujeron de contrabando copias del Nuevo Testamento en inglés de William Tyndale. El obispo de Londres juntó todas las copias que pudo encontrar y las quemó públicamente en la cruz de San Pablo. Sin embargo, nada, ni siquiera la prohibición del gobierno para importar o poseer libros heréticos, pudo detener la entrada de Biblias ni la llama de redención y libertad que su verdad encendió en los corazones hambrientos. Cuando un vehemente católico reprendió a Tyndale por su deseo de traducir e imprimir la Biblia en inglés, éste respondió firmemente. Empiezo de la cita. Si Dios me da vida, dentro de pocos años haré que el muchacho que guía el arado conozca más que usted de la Biblia. Terminación de la cita. Esa oración fue contestada y, en Inglaterra, las ascuas ardientes de la verdad fueron reavivadas hasta convertirse
en una conflagración que nada pudo extinguir. A Tyndale lo quemaron en la hoguera en 1536. Enrique el VIII todavía estaba en el trono. Las últimas palabras del mártir fueron, empiezo de la cita, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Terminación de la cita. Enrique murió en 1547, sin que se le hubieran abierto los ojos. Empiezo de la cita. Dejó una gran suma de dinero para pagar misas que se oficiarían por el reposo de su alma. Terminación de la cita. Los mártires de la Reforma en Inglaterra. La muerte de Enrique el VIII abrió la puerta a un protestantismo débil. Su hijo, Eduardo el VI, solo tenía 10 años de edad cuando sucedió a su padre en el trono. El muchacho fue el títere de consejeros inescrupulosos en una lucha entre terratenientes y nobles egoístas que estaban en el poder, y arrendatarios y campesinos a los que estaban hundiendo en la pobreza. La verdadera libertad, ya fuera política o religiosa, aún era solo un sueño. Eduardo, que había sido enfermizo desde la niñez, murió a la edad de 15 años, todavía demasiado joven como para ser culpado por su reinado desafortunado. Lady Jane Grey, una protestante devota, fue forzada en 1553 a ocupar el trono contra su voluntad, y 5 días después la destronaron cuando la opinión popular colocó en el poder a la heredera legítima, María Tudor. Siendo ésta una ferviente católica, la fe la había sostenido durante años de enfermedad y exilio. Pronto se ganó el nombre por el cual la historia todavía la recuerda, María la Sanguinaria. Por ley, el catolicismo llegó a ser nuevamente la religión oficial. Empiezo de la cita. El protestantismo y otras herejías fueron declarados ilegales y se prohibió toda predicación o publicación protestante. Terminación de la cita. Una de las primeras víctimas fue Jane Grey, quien, antes de poner su cabeza sobre el bloque para ser ejecutada por el verdugo, dio el siguiente testimonio a la multitud que estaba presente. Empiezo de la cita. No espero ser salva por ningún otro medio, sino solo por la misericordia de Dios, manifestada en la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Y confieso que cuando conocía la palabra de Dios, la descuidé. Fui egoísta y amé el mundo. Pero doy gracias a Dios porque, por su bondad, me ha dado tiempo para arrepentirme. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminación de la cita. Al principio, gran parte de Inglaterra apoyó el retorno al catolicismo. La mayoría de las personas no entendían los puntos de conflicto. Irónicamente, la persecución de los disidentes durante el reinado de 5 años de María la Sanguinaria daría a conocer la verdad. Empiezo de la cita. Las víctimas consideraban sus juicios y ejecuciones como medios providenciales para dar testimonio público del Evangelio. Terminación de la cita. R. Tudor Jones, historiador de la Iglesia, escribió, empiezo de la cita,
La mayoría de los mártires eran gente común, incluyendo muchas mujeres. Los prolongados interrogatorios de muchas de esas personas se han conservado hasta hoy. Se concentran en temas como las creencias acerca de la Biblia y su autoridad, la transubstanciación, su opinión respecto a prácticas católicas romanas como el culto a los santos, las oraciones por los muertos y el purgatorio. Realmente impresiona la firmeza y habilidad con que personas sencillas se defendieron, así como la gran valentía de las víctimas ante la indescriptible agonía. Terminación de la cita. John Fox fue testigo ocular e historiador diligente de esa feroz persecución. Su obra, Book of Martyrs, Libro de Mártires, da relatos detallados de muchos juicios y ejecuciones públicas. Después del fallecimiento de la Reina María, se puso una copia de ese libro clásico en cada púlpito de Inglaterra para que estuviese disponible para todos. Fox cuenta que el arzobispo Thomas Cranmer, que estaba en la prisión, por miedo firmó una sumisión a Roma y afirmó la transubstanciación. El 21 de marzo de 1556 lo llevaron ante la multitud que llenaba la iglesia Santa María en Oxford para que se retractara públicamente de sus herejías. Armándose de la valentía que no había tenido antes, Cranmer hizo lo opuesto a lo que esperaban sus opresores al declarar con osadía, empiezo de la cita, y ahora, puesto que he llegado al final de mi vida, veo ante mis ojos el cielo preparado para recibirme o el infierno listo para devorarme. Por tanto, les declararé a ustedes lo que en verdad creo. Y vengo ahora al asunto más importante que tanto perturba mi conciencia, más que cualquier otra cosa que haya hecho o dicho en toda mi vida, y que se trata de la difusión de un escrito contrario a la verdad, al cual ahora renuncio aquí, porque lo escribí por temor a la muerte. Y por cuanto mi mano ha ofendido, escribiendo lo opuesto a mi conciencia, mi mano será castigada primero, porque cuando vaya al fuego, ella será quemada primero. Y, en cuanto al Papa, lo rechazo por ser enemigo de Cristo y anticristo, con toda su falsa doctrina. Terminación de la cita. Los consternados papistas le ordenaron a gritos que bajara y lo llevaron para su ejecución, fuera del colegio Balliol de la Universidad de Oxford, en el mismo lugar donde los obispos Hugh Latimer y Nicholas Ridley habían sido quemados 6 meses antes. Fox relata que Cranmer cumplió su promesa. Empiezo de la cita. Extendiendo la mano derecha, sin titubear la mantuvo en el fuego hasta que quedó carbonizada, aún antes que su cuerpo fuese dañado, exclamando constantemente, «Esta mano derecha indigna», mientras su voz lo permitió, entremezclada con las palabras de Esteban, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», hasta que en medio de las llamas entregó el espíritu. Terminación de la cita. Frente al colegio Balliol en Oxford hay una cruz de piedra erigida en una calle de
adoquines y una pequeña placa en la pared del edificio del frente. Señalan el lugar donde Cranmer, Ridley y Latimer fueron quemados por rechazar la transubstanciación. A la vuelta de la esquina, en una avenida más amplia, hay un deteriorado monumento que ha sido un testigo silencioso durante 153 años. Hoy la gente rara vez lo ve o visita. Los pocos que se detienen pueden leer estas palabras. Empiezo de la cita. Para la gloria de Dios y en agradecida conmemoración de sus siervos Thomas Cranmer, Nicholas Ridley y Hugh Latimer, prelados de la Iglesia de Inglaterra, quienes cerca de este lugar entregaron sus cuerpos para ser quemados, dando testimonio de las sagradas verdades que ellos habían afirmado y mantenido contra los errores de la Iglesia de Roma, y se regocijaron porque a ellos se les había concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por amor a Él. Este monumento se erigió por suscripción pública en el año de nuestro Señor. Terminación de la cita. Durant escribe que, empiezo de la cita, a medida que avanzaba el Holocausto, fue evidente que había sido una equivocación. El protestantismo se fortaleció por sus mártires, como lo había hecho el cristianismo primitivo. La fe de muchos católicos se vio afectada y se avergonzaron de su reina por los sufrimientos y el valor de las víctimas. Terminación de la cita. En cuanto a María la Sanguinaria, demostró a una Inglaterra todavía católica el peor lado de la Iglesia a la que ella servía. Cuando murió, Inglaterra estaba más preparada que antes para aceptar la nueva fe que la reina había intentado destruir. La historia se escribe de nuevo. María la Sanguinaria fue sucedida en el trono por su hermanastra Isabel, quien hizo que Inglaterra retornara al protestantismo, poniendo fin al poder del Papa en el territorio inglés. Una refrescante brisa de libertad estaba soplando en esa tierra y había que detenerla. El Papa descargó su ira desde Roma, confiado en que su vasto ejército de leales súbditos, animados con la promesa de recibir indulgencias plenarias, seguirían sus órdenes. Como se ha mencionado, en febrero de 1570, el Papa Pío V declaró que la reina Isabel era hereje, la despojó de su reino, prohibió que sus súbditos la obedecieran y excomulgó a todos los que permanecían leales a ella. Isabel y casi toda Inglaterra simplemente ignoraron las airadas declaraciones del Papa. Sin embargo, muchos defensores fanáticos de Roma fueron motivados a intentar el derrocamiento de la reina. El complot se descubrió, los conspiradores fueron arrestados y casi 120 sacerdotes y 60 laicos fueron ejecutados. Estos no eran creyentes perseguidos y martirizados por su fe, sino revolucionarios ejecutados por traición. Lo irónico es que a estos traidores se les honra cada año como mártires ingleses,
mientras que se olvida a los centenares de cristianos que, bajo el reinado de monarcas católicos, fueron consumidos por las llamas a causa de su fe en Cristo. Mencionar a los evangélicos martirizados por su fe ofendería a los católicos y pondría en peligro el diálogo ecuménico con Roma. Por tanto, la historia se está escribiendo de nuevo. En realidad, los líderes evangélicos se están burlando de los mártires de la Reforma, uniéndose a Roma en un nuevo espíritu de confianza y cooperación mutuas. El autor Michael de Semlyen escribe apasionadamente desde Inglaterra. Empiezo de la cita. Muchos crecimos creyendo que los mártires de nuestra fe eran los que habían muerto en el fuego, porque no pudieron ni quisieron negar su fe en la Biblia. Pero en noviembre de 1987, en forma insólita, los diarios serios, la televisión y la radio presentaron reportajes sobre la celebración en honor a los mártires ingleses. Quedamos consternados al descubrir que se referían a 85 católicos romanos, héroes de la resistencia contra la Reforma protestante. Estos hombres fueron beatificados por el Papa en Roma, en presencia del obispo anglicano de Birmingham, Mark Santer. Same thing here. I don't think we need to put all those quotes because you're going to go to that inset anyway. It's going to be too hard to understand. Okay. Michael de Semlyen nos informa que en 1987, mientras la prensa daba amplia cobertura a la beatificación de los 85 mártires ingleses, el Concilio Protestante Unido, con sede en Londres, envió la siguiente nota a todos los periódicos ingleses, pero ninguno de ellos imprimió parte alguna del artículo. Empiezo de la cita. Nadie que se interese en la verdad histórica puede estar tranquilo con la declaración de la Iglesia de Roma de que los 85 súbditos ingleses que el Papa ha beatificado fueron mártires, lo cual significa que sufrieron solo por su fe. Los 288 mártires que fueron ejecutados durante el reinado de 5 años de María la I sufrieron tan solo por su fe. Fueron condenados por cargos puramente religiosos, principalmente porque rechazaron la doctrina de la transubstanciación. Nunca negaron que María era la reina legítima de Inglaterra, ni apoyaron a ninguno de sus enemigos públicos o extranjeros, ni procuraron ninguna rebelión o guerra civil. Tampoco sembraron sedición en lugares secretos. Sin embargo, esos cargos de traición se presentaron legítimamente contra esos católicos romanos que fueron ejecutados bajo el reinado de Isabel y monarcas posteriores, y cuyos nombres están incluidos en la reciente lista de los beatificados por el Papa de Roma. Ningún católico romano fue ejecutado en los primeros 11 años del reinado de Isabel la I, antes que el Papa Pío V instigara a los católicos romanos a rebelarse, ordenándoles que no la obedecieran bajo pena de excomunión. Es un hecho indiscutible que a ningún católico romano se le ejecutó solo por causa de sus creencias religiosas.
En verdad, a la mayoría de esos laicos beatificados se les ejecutó por ayudar a los sacerdotes seminaristas en su plan para derrocar a la reina. 63 de los 85 mártires ingleses eran sacerdotes seminaristas, que fueron entrenados en el extranjero y volvieron para llevar a cabo los complots del Papa, quien deseaba debilitar el trono inglés. Estos se habían propuesto después que el Papa Gregorio el XIII aprobó el asesinato de Isabel en 1580 y organizó la invasión de Inglaterra en 1588 por la Armada Española. Teniendo en cuenta dichos antecedentes, es imposible aceptar que esos hombres fueron mártires en el sentido correcto de la palabra. Al contrario, lo que está haciendo la Iglesia de Roma es glorificar a traidores, espías y conspiradores. Terminación de la cita. La traición contra la Reforma. Parece inexplicable que los ingleses, de entre todos los pueblos, cuidadosamente eviten mencionar a los verdaderos mártires y, en cambio, honren a traidores sediciosos. Cuando George Carey fue instalado como el nuevo arzobispo de Canterbury en abril de 1991, se refirió a épocas previas a la Reforma en Inglaterra y alabó por nombre a algunos arzobispos católicos de Canterbury. Al hacerlo, en forma deliberada, pasó por alto a sus predecesores en ese oficio, quienes se habían opuesto firmemente a las maldades de Roma. Lo que brilló por su ausencia fue alguna mención de Thomas Cranmer, el primer arzobispo protestante de Canterbury, que fue martirizado por haberse mantenido fiel a la fe que Carey también había jurado defender. La historia es sacrificada en el altar del ecumenismo como una ofrenda a Roma. Ningún sacrificio es demasiado grande para llevar adelante el movimiento de unidad, la que está situando otra vez a la Iglesia no católica bajo la autoridad del Papa. Hace algunos años la duquesa de Kent, 7 obispos anglicanos y más de 700 clérigos ingleses se convirtieron al catolicismo. El mismo revisionismo histórico está siendo practicado por líderes evangélicos norteamericanos, quienes deshonran la memoria de aquellos que derramaron su sangre para preservar el Evangelio. Los apologistas católicos en los Estados Unidos promueven el mismo revisionismo. Peter Kreeft escribe acerca de los fieles mártires católicos, pero no explica que se les ejecutó por traición y no por su fe. Y nunca menciona a los numerosos mártires asesinados por los católicos, una omisión que es aún más inexcusable porque se encuentra en un libro que pretende defender la verdad. Apenas un protestante entre 1000 se da cuenta de que esa omisión es mala información, y los líderes evangélicos la transmiten como verdad. Aunque Roma pretende haber cambiado, y por esa razón engaña a muchos evangélicos, los apologistas católicos como Karl Keating, Jerry Mattetix, Scott Hahn, Thomas Howard y otros están aumentando sus esfuerzos
para educar a los católicos contra lo que ellos audazmente proclaman que son los errores del mensaje de salvación de los evangélicos. El Papa mismo es uno de los primeros en criticar la fe evangélica ante grupos católicos, mientras que a los hermanos separados les dice que los ama y que desea la unidad con ellos. Amor y diálogo. Se nos dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. La psicología popular le resta importancia a ese mandato, equiparándolo con la actitud positiva. Se olvida el primer deber del amor, hablar la verdad. Efesios 4:15. El verdadero amor no halaga ni suaviza cuando se necesita corrección, sino que señala el error que está cegando y perjudicando al ser amado. Cristo dijo, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Apocalipsis 3:19. En cambio, la idea popular en la actualidad es que el amor excluye la reprensión, ignora la verdad y busca la unidad a cualquier precio. El resultado de esta actitud es solo desastre. Eugene Daniels, consejero principal de Visión Mundial Internacional en relaciones con la Iglesia, dijo, empiezo de la cita, nos dimos cuenta de que podíamos trabajar con la Iglesia Católica en cuanto a las necesidades espirituales de la gente, casi de la misma forma en que hemos trabajado tradicionalmente con las iglesias protestantes. Terminación de la cita. Otros importantes ministerios evangélicos que han estado trabajando con los católicos, como si fueran colegas cristianos, son la Asociación Evangelística de Billy Graham, Prison Fellowship de Charles Colson, Compañerismo Cristiano Internacional, Cruzada Estudiantil para Cristo, Full Gospel Businessmen's Fellowship, Juventud con una Misión, Wycliffe Bible Translators y otros. Obviamente, esta reciente situación, que es característica de nuestra generación, es sumamente significativa y está adquiriendo impulso a medida que Roma aumenta su campaña para presentarse como evangélica. Un cristiano con el amor de Cristo en su corazón estaría dispuesto a perdonar la historia pasada, incluso la opresión, tortura y muerte. Pero nadie ha pedido perdón ni ha admitido que hicieron algo malo. En cuanto al presente, los dogmas de Roma no han cambiado y su falso evangelio todavía está enviando millones de almas al juicio eterno. La salvación de las almas es el principal tema de controversia. ¿Cómo puede la persona ser perdonada y tener la seguridad de la vida eterna en el cielo? Todo lo demás es secundario. El catolicismo es un evangelio falso. No hay diálogo que pueda cambiar esa realidad. Solo se prepara el camino para que, con el tiempo, la Iglesia transija en cuanto a su fe. El diálogo es una acción popular y absurda, de la que nunca se oyó en los días de los mártires. ¿Diálogo? Ellos solo podían someterse a la autoridad de Roma y aceptar su falso evangelio sin discusión, o morir
a manos de ella. Roma tampoco ha cambiado sus dogmas, aunque haya tenido que cambiar sus tácticas. El Concilio Vaticano II específicamente declaró que las enseñanzas de Roma eran irreformables. Sus agentes en estos diálogos sostienen que, en última instancia, la Iglesia Católica Romana es la única iglesia verdadera que tiene los sacramentos que guían hacia la salvación y que nunca podrá compartir esta distinción con otras. El propósito del diálogo es atraer a los hermanos separados para que estén otra vez bajo la autoridad del Papa, que es claramente el camino en el que los evangélicos han puesto los pies. En enero de 1986, la Iglesia Católica Romana y 29 denominaciones protestantes anunciaron empiezo de la cita, planes para un esfuerzo evangelístico a nivel nacional llamado Congreso 88. Terminación de la cita. El comité directivo incluía miembros de muchas denominaciones protestantes. ¿Se hubiera unido el apóstol Pablo a los judaizantes para evangelizar? En 1992, un equipo ecuménico de 19 líderes religiosos de los Estados Unidos se reunieron con el Papa Juan Pablo II, empiezo de la cita, para explorar las posibilidades de un esfuerzo internacional entre personas de distintas religiones para combatir la pornografía en general y la de niños. Terminación de la cita. ¿Se hubieran unido Lutero y Calvino a los papistas para luchar contra la inmoralidad? Por supuesto que no, porque la moral y aún la solución de los males sociales no pueden separarse del Evangelio. En febrero de 1992, 2 artículos extensos de 13 páginas en el Bookstore Journal, la publicación oficial de la Asociación de Libreros Cristianos, instaron a sus miembros a tratar a los clientes católicos como hermanos y hermanas en Cristo. Lo trágico es que esto impide que se dé a los católicos el Evangelio que tanto necesitan oír. Aún algunos de los principales grupos evangélicos guardianes de la verdad, que en general realizan un buen trabajo al advertir a la Iglesia sobre falsas doctrinas y sectas, pierden la audacia cuando se trata del catolicismo romano, y los medios de comunicación cristianos se están volviendo los principales promotores para poner en peligro nuestra fe. En Trinity Broadcasting Network, la más grande red cristiana de televisión, su fundador, Paul Crouch, y el popular evangelista y predicador de la sanidad por fe, Benny Hinn, declararon que la doctrina católica romana no es razón para preocuparse porque, después de todo, los católicos aman a Jesús. Gandhi también lo amaba, al igual que muchos musulmanes, y lo mismo se puede decir de los mormones y los testigos de Jehová. Pero, ¿a cuál Jesús? La Biblia nos advierte de otro Jesús y otro Evangelio. Segundo de Corintios 11, 4, Gálatas 1, del 6 al 7. Y ciertamente Roma tiene ambos. En otro programa,
Crouch les dijo a 2 sacerdotes y a una destacada mujer laica que eran invitados. Empiezo de la cita. En los aspectos esenciales, nuestra teología es básicamente la misma. Aún algunas de las llamadas diferencias doctrinales son simplemente asuntos de semántica. Una de estas cosas que nos han dividido, refiriéndose a la transubstanciación, todos estos años, no debería haberlo hecho. En realidad, nos referíamos a lo mismo, pero solo lo decíamos en forma un poco diferente. Por tanto, les digo a los críticos y quisquillosos teólogos, en el nombre de Jesús, váyanse. Unámonos con Roma en el espíritu de amor y unidad. Aplauso de los espectadores. Terminación de la cita. Aún evangélicos admirados como J.I. Packer y Os Guinness han aceptado el catolicismo romano como si fuera básicamente cristiano y defienden el trabajo con los católicos para evangelizar juntos al mundo, como lo han demostrado al firmar el documento Evangélicos y Católicos Unidos. Uno de los más destacados apologistas evangélicos, Norman L. Geisler, hace un tiempo afirmó que los católicos, empiezo de la cita, creen en la justificación por gracia y que las diferencias entre católicos y evangélicos no son tan grandes como generalmente se creía y no son cruciales, ni involucra herejía. Tienen en común todo el núcleo teológico del cristianismo histórico. Terminación de la cita. Hemos demostrado ya que esto no es verdad. El problema inalterable, la salvación de las almas. Algunos evangelistas, incluyendo a Billy Graham y Luis Palau, desde hace mucho tiempo han prometido no tratar de convertir a católicos, quienes generalmente componen el mayor grupo denominacional en las cruzadas de Graham. Esto, por cierto, tiene sentido si a los católicos ahora se les considera cristianos. Los nombres de los católicos que pasan al frente son dados a iglesias católicas para el seguimiento. Los obispos católicos de los Estados Unidos han dicho que esas cruzadas son el mejor medio que conocen para llevar otra vez a la iglesia a los católicos caídos. Graham dice, empiezo de la cita, nos alegra que la Iglesia Católica Romana ahora coopere con nosotros donde quiera que vamos. Terminación de la cita. Esa cooperación incluyó a unos 400 consejeros católicos en la cruzada de Billy Graham, a mediados de septiembre de 1990, en el Coliseo Nassau de Long Island. La Oficina Local de Renovación Carismática Católica anunció que la cruzada, empiezo de la cita, proveería la oportunidad a los católicos que asistieran para vincularse otra vez con sus parroquias por medio del estudio bíblico católico. Terminación de la cita. La cruzada de 1991 en San Luis fue copatrocinada por la Arquidiócesis de San Luis y participaron entre 300 a 400 voluntarios parroquiales. Después de recibir el doctorado honoris causa en la Abadía de Belmont, Universidad Jesuita, Graham dijo,
Empiezo de la cita. El evangelio que edificó esta escuela y el evangelio que me trae aquí esta noche todavía es el camino de la salvación. Terminación de la cita. Con toda seguridad, los que fueron martirizados y quienes los condenaron a la hoguera estaban convencidos de que había una gran diferencia entre el punto de vista católico y el protestante en cuanto a la salvación. Charles Dulia, un jesuita y oficial del Vaticano, les dice a los católicos que asisten a las cruzadas de Graham, empiezo de la cita, un católico no oirá ningún ataque contra la autoridad de su iglesia para enseñar, ni contra las prerrogativas papales o episcopales, ni una palabra contra la misa, los sacramentos o las prácticas católicas. Terminación de la cita. Sin embargo, el Papa y sus apologistas denuncian al fundamentalismo y el mensaje evangélico de salvación. El Vaticano ha financiado la construcción del transmisor de radio más potente en Sudamérica, usado específicamente para combatir a los evangélicos. Otros evangelistas han adoptado la misma actitud hacia Roma. Un periódico del sur de California publicó lo siguiente. Empiezo de la cita. El doctor Raimundo Jiménez, evangelista nacido en Puerto Rico, ha vuelto a la televisión en Los Ángeles con un singular programa evangelístico multilingüe, dirigido tanto a las comunidades hispanohablantes como a las que hablan inglés en esta enorme área de unos 17 millones de personas. El predicador dice que se da cuenta de que la mayoría de los hispanos son nominalmente católicos romanos. Jiménez dijo, en realidad, en el sur de California, de 6 millones de hispanos, se dice que hay menos de 200,000, casi el 3%, evangélicos. No obstante, no permitimos ningún ataque a la Iglesia Católica. Solo presentamos el Evangelio positivo de Jesucristo. Terminación de la cita. El catolicismo es un cristianismo falso que en ciertos aspectos se asemeja tanto a la verdad que, a menos que se haga una clara distinción, uno presenta en vano el Evangelio positivo de Jesucristo. Un problema serio es que aunque los católicos creen gran parte del Evangelio, también creen todo lo que se ha añadido y que destruye la verdad. Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:17. Jesús corrigió con firmeza a los rabinos y a los que eran engañados por ellos. ¿No deberíamos hacer lo mismo? No es un acto de bondad dejar a los católicos condenados en su error. Más que un malentendido. No señalar los errores del catolicismo con sinceridad y amor es erróneo, pero peor aún es aceptar a los católicos como cristianos y negar que ellos necesitan el Evangelio. Ese es el grave error de la declaración conjunta a la que nos referimos al comienzo de este libro, titulada Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Ese documento histórico, firmado por líderes evangélicos, implica que los reformadores deben haber estado engañados.
que todos los católicos activos de entonces, como se presume hoy, eran salvos, pero no lo sabían, y que el Evangelio de Roma, de la transubstanciación, los ritos sacramentales, las oraciones a los santos, las buenas obras, las indulgencias y el purgatorio, salva almas. Si eso es cierto, entonces los mártires se opusieron erróneamente a un evangelio que ellos consideraban que venía del infierno, pero que ahora nos aseguran que realmente es del cielo. Las decenas de millones de católicos que, desde la Reforma, han recibido a Cristo por la fe sola y abandonaron la Iglesia Católica, también han sido engañados. Toda la Iglesia evangélica de hoy está igualmente engañada acerca de lo que significa ser cristiano. Roma ha estado correcta todo el tiempo y debemos unirnos a ella en el evangelismo. Sin embargo, aún el apologista católico Peter Kreeft admite, empiezo de la cita, durante los últimos 25 años a cientos de universitarios católicos les he formulado la pregunta: si usted muriera esta noche y Dios le preguntara por qué debe dejarlo entrar al cielo, ¿qué respondería? La mayoría de ellos no saben la respuesta correcta a esta pregunta, la más importante, la esencia misma del cristianismo. Generalmente ni siquiera mencionan a Jesús. Terminación de la cita. Aquí se está reconociendo que la Iglesia Católica no enseña la salvación por gracia mediante la fe, de manera que la mayoría de los católicos la entiendan. Lutero, Calvino y los otros reformadores no conocieron el Evangelio bíblico durante sus muchos años como católicos devotos. En realidad, afirmaron que Roma no enseñaba esta verdad y apelaron a ella para que lo hiciera. ¿Cuál fue su respuesta? No. En el mismo libro, Kreeft afirma que Roma siempre ha enseñado y aún enseña el verdadero evangelio y que la Reforma se basó en un lamentable malentendido. Sin embargo, como él mismo admite, ese malentendido persiste hasta hoy en la mente de inteligentes estudiantes universitarios que han crecido en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no es un malentendido. A la justificación por la fe, Roma le ha añadido un complejo sistema religioso por el cual los católicos aceptan un falso evangelio. Esta es la perversión del evangelio que Pablo maldijo en Gálatas 1, del 6 al 9. Un misionero amigo de este autor, que ha trabajado varios años en España evangelizando de casa en casa, con tristeza relató, empiezo de la cita, todavía no he encontrado aquí a un católico que pueda explicar lo que es el Evangelio o qué se necesita hacer para ser salvo. No me creen cuando les digo que estoy seguro de que iré al cielo después que muera, porque la Biblia lo dice, y Dios no miente. Ninguno de ellos diría que es suficiente creer solo en Jesús para ser salvo, o que únicamente la sangre de Jesús es, en sí misma, el precio suficiente que se ha pagado para redimirlos de la maldición del pecado. Cuanto más involucrados están en el catolicismo, más firmemente parece que se aferran a la necesidad de añadir
obras a su fe. Terminación de la cita. Una titilante luz de la verdad. Si realmente amamos a las personas que no son salvas, sin importar a cuál religión estén afiliadas, nos esforzaremos más para llevarles la verdad del Evangelio antes que sea tarde. Tal era la pasión del obispo Hugh Latimer, que en su época fue el predicador más poderoso de Inglaterra. Aún durante el reinado de Enrique el VIII, se atrevió a hablar contra la enseñanza errónea de la transubstanciación y el falso evangelio de Roma, por lo que fue encarcelado en la Torre de Londres. Puesto que lo dejaron en libertad cuando Eduardo ascendió al poder, continuó predicando apasionadamente el evangelio de la salvación por gracia, mediante la fe en la obra consumada de Cristo, hasta que, bajo el reinado de María la Sanguinaria, fue encarcelado otra vez, y lo quemaron vivo en el Colegio Balliol, el 16 de octubre de 1555. Estando espalda con espalda en el mismo poste con el obispo Nicholas Ridley, atados con una cadena de hierro, se oyó que Latimer le gritaba a su compañero de martirio mientras las llamas los cubrían. Empiezo de la cita. No tema, señor Ridley. Tenga valor. Este día, por la gracia de Dios, encenderemos una tea en Inglaterra que, confío, no se apagará jamás. Terminación de la cita. Tal es la herencia de los protestantes de hoy, la cual los líderes evangélicos ahora están deshonrando e incluso repudiando. Líderes cristianos que quizá no habrían conocido el Evangelio si no hubiera sido por los mártires que valientemente se opusieron a Roma, ahora se están asociando en forma impía con la misma institución que derramó la sangre de los mártires. Así es, la mujer cabalga la bestia, y parte de esa cabalgar lo realiza en alianza impía con los que deberían saber que no es correcto. Permanezcamos firmes contra las tinieblas que están descendiendo, mientras que esa vela, encendida por los cuerpos inmolados de innumerables mártires, titila cada vez más débil en nuestros días. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.